Bueno, como ya les había comentado, el día de hoy pues les voy a dar la solución del examen de la unidad 4 que acabamos de hacer, ¿vale? Entonces, el examen, bueno, la parte práctica del examen de la unidad 4 pues básicamente consistía en este problema, ¿sí? Que era una tabla como de este estilo, donde la única que tenían que hacer en esa tabla pues estaba formada por diferentes tipos de comida, ensalada, corte de carne, pescado, pollo y postre. Y en su caso pues estaba formada por hombres, mujeres y niños y sus respectivos totales. Entonces, lo que tenían que hacer ustedes aquí, el primer paso es llenar la información que faltaba, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el espacio de mujeres, pues es igual a 42. ¿Por qué? Porque dice que nuestro total era 50 y tenemos 10 hombres, 0 niños. Entonces, por ende, la respuesta de que faltaba ahí era un 42. Y así sucesivamente, ¿sí? Tenemos aquí en hombres 63, hacemos la resta de 95 menos 7 menos 25, pues es igual a 63. Y así sucesivamente con todos los datos, ¿no? En este caso era un 5, en este caso era 101, aquí 75 y sus respectivos totales. Entonces, se fijan, una vez llenada la tabla que les di para el examen, pues ya el llenado pues es un factor importante aquí, ¿no? Porque si se equivocaron en algún tipo de dato de los que faltaban y te estaba pidiendo alguna información relacionada a esos datos, pues por ende la respuesta iba a estar mal, ¿no? Entonces, esto es importante cuando vayan a revisar cualquier tipo de probabilidad, que las tablas o la información que contengan las tablas esté correcta. Entonces, una vez que ya teníamos la tabla, pues simplemente te pedía diferentes probabilidades, ¿no? Aquí están todas. Entonces, aquí lo interesante, realmente donde ustedes se tuvieron más errores, es porque confundieron lo que estaban pidiendo. En este caso, por ejemplo, la primera dice, ¿cuál es la probabilidad de que comensal sea mujer? Entonces, esta probabilidad era o es una probabilidad marginal, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente tenemos una sola característica de interés. La segunda probabilidad que dice cuál es la probabilidad de que de la comida escogida por el comensal sea pollo, también es una marginal. ¿Por qué? Porque tenemos que está formada por una sola característica de interés. La C, por ejemplo, dice cuál es la probabilidad de que prefiera postre dado que es hombre. Entonces, si se fijan, aquí aparece, ¿sí?, esta palabra clave, que por ende sabemos que esta tercer probabilidad pues es una condicional. ¿Vale? Entonces, donde tuvieron más errores en el examen fueron en estas dos. Y ahorita la vamos a ver por qué. Resulta que confundieron ambas probabilidades con la conjunta. Entonces, el enunciado de la D dice, ¿cuál es la probabilidad de que prefiera pescado si el cliente es un niño? ¿Ok? Entonces, ustedes lo pusieron como conjunta, algunos. Entonces, ¿se fijan? No, en ningún lado de ese enunciado dice y, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan? La conjunta dice que tiene que aparecer las dos características al mismo tiempo. Si aquí dijera la probabilidad de que prefiera pescado y el cliente es un niño, entonces es una conjunta. Pero ¿qué dice la probabilidad condicional? Dice que cuál es la probabilidad de que prefiera pescado dado si el cliente es un niño. Entonces, las condicionales están vaya condicionadas o restringidas a otra característica. Entonces, aquí por ende esta probabilidad era una condicional. Y lo mismo pasaba aquí, dice, si el comensal era hombre, ¿sí?, ¿cuál es la probabilidad de que prefiera cortes de carne? Entonces, esta característica está condicionada a que el comensal sea hombre. ¿Sí? Entonces, estos fueron los errores que más cometieron porque confundieron esas dos probabilidades. Y finalmente, las últimas dos era una probabilidad de la unión. Si recuerdan las clases, cuando lo estuvimos viendo, decía si aparece esta palabra clave, en este caso una O, ¿qué quería decir? ¿Qué quería decir? Que era o el evento A o el evento B, no sé si se acuerdan. Entonces, también en estos dos ejemplos tuvieron muchos errores. Entonces, básicamente en los últimos cuatro fueron los errores que más se presentaron para realizar el examen, ¿vale? Entonces, ahora voy a explicar una por una para que cada quien vea en qué se equivocó en el examen, ¿vale? Entonces tenemos, la primera dice, ¿cuál es la probabilidad de que el comensal sea mujer? Sí, me traje la tabla, esos son los datos que anteriormente mencioné.
¿sí? Entonces, es una condicional. Entonces, la probabilidad de que sea mujer, entonces aquí tenemos, de acuerdo con la tabla, pues la probabilidad de que sea mujer, tenemos que hay 219. ¿Y qué dice la probabilidad marginal? Dice, la probabilidad marginal se va a calcular el total de características de interés, en este caso tenemos un total de 219 mujeres, entre el total de la población, o en este caso los comensales, que son 400. Entonces, aquí simplemente tenemos que poner 219 entre 400, que nos da un total de 0.54, ¿vale? Y eso era para la primera probabilidad. La segunda probabilidad también, pues era marginal, porque nos están preguntando por una sola característica. Entonces, en este caso, ¿cuál es la probabilidad de que la comida escogida por el comensal sea pollo? Entonces, si se fijan aquí, pues nos vamos a esta parte de aquí y tenemos el total de la característica, que son 137, ¿sí? Entonces, eso se va a dividir 137 entre 400 y tenemos que 0.34%, ¿sale? Entonces, para la C, que es cuál es la probabilidad de que prefiera postre, dado que es un hombre, en este caso, pues aquí estamos hablando de la condicional, cual me traigo la tabla. Entonces, ¿qué dice la condicional? La condicional de dos eventos dice la probabilidad de A dado B, ¿a qué va a ser igual? A, que tengamos que sacar esto, que es la conjunta, la probabilidad de A y B, entre la probabilidad marginal de B. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues simplemente hay que sacar la conjunta, en este caso de que sea hombre y postre, en este caso vamos a los hombres y postre, que está aquí, si se fijan, entonces es 13 entre 400. ¿Por qué? Porque la probabilidad de la conjunta dice que va a ser el total de características de interés que cumplan dos características, en este caso que sea hombre y prefiera postre, entre el total, en este caso 400, y nos da un total de 0.03. Entonces, ahora tendríamos que sacar la marginal de ser hombre y simplemente nos vamos a la marginal de ser hombre, tenemos 113 y se va a dividir entre 400, nos da 0.28. Entonces, estas dos, lo único que había que hacer, de acuerdo a la fórmula, dice que habría que dividir lo que es lo que nos salió en la conjunta y lo que nos salió en la marginal. Y en este caso nos da un total de 0.10. Entonces, aquí voy a hacer una aclaración. Hay quienes, en clase lo vimos, hay quienes hicieron esto. Por eliminación de términos, ¿sí? Hicieron realmente 13 entre 103, ¿sí? Que nos da un total de 11 de 0.11. Esta respuesta es correcta, ¿sí? Es correcta. Sin embargo, de acuerdo a la explicación que les di antes de iniciar el examen, si se acuerdan, les dije que la teníamos que hacer paso por paso y que iban a ser entre los dos decimales de cada una de los cálculos. ¿Por qué? Porque si se fijan en el examen aquí, miren, aquí yo para hacerles un examen de esta manera, de manera online, yo tengo que limitar el examen a una respuesta. Entonces, en este caso, pues para mí esta era mi respuesta del examen. Entonces, esa fue la instrucción que yo les di. Sin embargo, hubo quienes me la realizaron de esta manera. El sistema, por ende, se las puso mal porque 0.10 no es igual a 0.11. Entonces, yo me di a la tarea de revisar examen tras examen, ¿sí? Y si me la pusieron de esta forma, yo se las tomé como buena, ¿vale? Porque es correcto. Sin embargo, les quiero aclarar que cuando hagamos los exámenes de esta manera, simplemente hay que seguir las instrucciones. ¿Por qué? Porque si no, luego se vuelve más complicado al momento de evaluar, ¿sí? Entonces, aclarando nada más, para el futuro examen, pues hay que seguir instrucciones nada más, ¿vale? Entonces, en este caso, en la probabilidad de que prefiera, ¿cuál es la probabilidad de que prefiera pescado? Si el cliente es un niño, igual es una condicional, se va a hacer exactamente un procedimiento, la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad conjunta de A y B y se divide en la probabilidad marginal de B. Entonces, aquí habría que sacar la probabilidad conjunta de que sea niño y prefiera pescado. Entonces nos vamos a niños, ¿sí? Y prefiera pescado, está aquí, en este caso, 5 entre 400, ¿vale? Que nos da un total de 0.01. Y en su caso, la probabilidad marginal de B, es decir, que sea niño, nos vamos hasta acá, en este caso es
68 entre 400 y nos da un total de 0.17. Sacamos igual la división de este término y pues nos da un total de 0.05. De igual forma, si lo hicieron de esta manera con eliminación de términos, si se fijan el total aquí es 5 entre 68 es 0.07. Si se fijan, por eso el sistema se los marcó como mal, porque no es lo mismo, ¿vale? De igual forma, se los toma en cuenta en la revisión si lo hicieron de esta forma, ¿vale? La última de condicional dice la probabilidad de que sea hombre, si el comensal es hombre, perdón, ¿cuál es la probabilidad de que prefiera cortes de carne? Entonces, hacemos el mismo procedimiento, la probabilidad, la conjunta de los dos eventos, ¿sí? Que sea hombre y prefiera cortes de carne es 63. Entonces, dividimos 63 entre el total que es 400 y nos da 0.15, ¿vale? Y luego, para sacar la probabilidad marginal de B, en este caso la probabilidad marginal de que sea hombre, pues es 113 entre 400 y nos da un total de 0.28. La división de este resultado, 0.15 entre 0.28, es igual a 0.53. Si lo hicieron de esta manera, de igual forma, ¿sí? Que es eliminación de términos, 400 y 400, 63 entre 113 es igual a 0.55. En esta, que también confundieron algunos de ustedes, pues es la probabilidad de que sea hombre o prefiera pollo. Pues en esta, si recuerdan en las clases o en la parte teórica, decía, la probabilidad de dos eventos A o B va a ser igual a la probabilidad marginal de A más la probabilidad marginal de B menos la intersección o la conjunta de A y B. Entonces aquí lo que había que hacer simplemente era sacar cada una de estas probabilidades por separado para que nos diera el resultado de lo que nos estaban pidiendo. En este caso, la probabilidad marginal de ser hombre, en este caso A, ¿sí? Aquí está, pues es igual, ya la hemos sacado antes, es 113 entre 400 y nos da un total de 0.28. La probabilidad marginal de B, es decir, la probabilidad de que sea pollo, en este caso, pues nos da aquí, igual ya la habíamos sacado en el ejercicio anterior, 137 entre 400. Y en su caso, la probabilidad de A y B, en este caso de que sea hombre y prefiera pollo, de hecho, miren, si se fijan aquí en la imagen, hasta ya hice la intersección, ¿no? En este caso son 15 de 400, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué había que hacer? Simplemente, ya teniendo cada uno de los datos, pues simplemente hay que hacer la sumatorio de 0.28 más 0.34 menos 0.3. La respuesta a esta probabilidad era 0.59. Y listo. La siguiente probabilidad y última, pues decía, ¿cuál es la probabilidad de que sea niño o prefiera postre? Pues es muy similar al ejercicio anterior, ¿sí? De acuerdo con la fórmula, pues habría que sacar cada una de las marginales, en este caso, la probabilidad de que sea niño, en este caso, pues se fijan, son 68 entre 400 y es un total de 0.17. Y en su caso, la marginal de B, es decir, que prefiera postre, está aquí, ¿sí? Que son 75 entre 400 y nos da 0.18. Y la intersección, que aquí mismo la dibujo, es 35 entre 400 es igual a 0.08. Entonces, simplemente habría que sumar ambas marginales y restarle lo que es la conjunta. Y en este ejercicio nos daba un total de 0.27, ¿vale? Y finalmente, el último ejercicio estaba relacionado con lo que son sacar un ejercicio de combinaciones. En este caso dice, tenemos 12 tipos de guarniciones, sin embargo, en los platillos solo pueden ir 3 tipos. ¿Cuántas maneras hay que acomodarlos mediante combinaciones? Entonces, ¿se acuerdan la parte de las exposiciones o la parte que yo di de las combinaciones? Les dije, quédense con esta fórmula. ¿Sí se acuerdan? Era la parte que más me interesaba. ¿Por qué? Porque esta fórmula se refiere a lo que son los números combinatorios, ¿sí? Y entonces, dado la información, básicamente si se fijan en la fórmula, tenemos dos datos. En este caso, dice que tenemos N sería 12, que son las 12 guarniciones, y R sería los 3 tipos, en este caso de platillos, de tres maneras de cómo se pueden acomodar. Entonces, básicamente, en este ejercicio lo que tenían que hacer era, dice N factorial, y como sé que N es 12, pues simplemente le poníamos aquí 12 factorial.
Dice R factorial, en este caso sé que 3 es nuestro R, entonces le colocamos 3 factorial. Y luego eso lo vamos a multiplicar, aquí dice n por r, n menos r, y simplemente hay que hacer un 12 menos 3 factorial. Y eso nos da un total de 220. Y listo, era todo lo que teníamos que hacer en el examen. No sé si tienen alguna duda, era todo lo que teníamos que hacer.